Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Por eso fue que Pablo dijo, gracias porque escondiste, que Cristo lo dijo, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Señor, porque a ti así te agradó. Las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Dice que en este mundo, Pablo dice en Corintios también, que los sabios del mundo con sabiduría nunca entendieron a Dios, más bien lo crucificaron. Y nosotros recibimos sabiduría, el Espíritu Santo, para entender y saber lo que Él nos ha dado. Iglesia, todos, se los voy a decir así por nombre, ustedes son personas bendecidas en el Señor. Y con puertas abiertas para ser bendecidas en una manera poderosa por su vida. Gracias, hermana, gracias. Eso hay en usted. Yo le he dicho algunas veces, valore lo que es, viva como es, disfruta lo que es. Esa es su identidad en este mundo. ¿Qué va a andar todo raro allí? Es alguien especial de Dios. No lo tienen los ricos, ni los sabios de este mundo, ni los príncipes de este mundo. Dios se lo ha dado. Pablo entiende la visión, discernió a Dios, entendió a Dios y fue un gran éxito. Hermano, sin dejar la secuencia, vean cómo se amplía la bendición, vean los propósitos de Dios. ¿Qué pasó con Pablo cuando se fue a Macedonia? Cuando dejó de ir donde ellos querían ir, donde tenían en agenda ir, y escucharon la voz de Dios, atendieron sus prohibiciones, sus restricciones, y atendieron eso y también atendieron la visión que Dios les dio. Perdón, ¿saben qué sucedió, mis hermanos? Se fueron a Macedonia, y ahí se levantó la iglesia de Filipo. Se levantó la iglesia de los Filipos. La iglesia que le fue a Pablo de ayuda poderosa y de ayuda más grande que cualquier otra iglesia cuando Pablo estaba preso. Fue la iglesia que Dios levantó para que en ese lugar fuera de bendición, pero fue la iglesia que asistió a Pablo en su encarcelamiento. Le mandaba comida, bien, y lo ayudaba. Y Pablo elogia a esa iglesia y le dice, ninguna iglesia estuvo conmigo en modo de participar o en darme cualquier, sino ustedes me enviaron una y otra vez para mis alimentos. Fue la iglesia que se levantó en dirección de aquella visión que Pablo tuvo allá. Fue la iglesia que le dio la manito a Pablo mientras el hombre estaba preso. Ese fue el producto de la visión. El producto de haber escuchado a Dios. Una iglesia se levanta y un apóstol es asistido, no comparada en términos económicos con los corintios, otras iglesias opulentes, bendijeron. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 4, les dice, estoy enriquecido con lo que has enviado. Me has enviado una y otra vez para mis necesidades. Tengo mucho y tengo abundancia. No busco frutos en ello al decirles esto, sino que yo busco frutos de Dios en ustedes. Gracias, les dice, estoy bendecido con lo que me has mandado. ¿A quién le escribe? A la iglesia que se levantó cuando él siguió la visión de Dios. Cuando Pablo obedeció a Dios de no ir allá, y cuando Pablo obedeció a Dios de ir donde la visión le orientaba que se fuera. La iglesia Filipo se levanta en Macedonia y fue la iglesia que le dio vida, oxígeno a Pablo, en las pobrezas de Pablo, en la necesidad de Pablo y en la cárcel de Pablo. Mire qué grande se hizo eso, qué maravilloso. ¿Ok? Con la lectura de Elías. ¿Qué pasó con Elías? Pasa lo mismo. Discerniendo a Dios en un momento de confusión. ¡Ay, Dios mío! Entendiendo al Espíritu Santo en un momento de confusión. ¿Qué pasaba en Elías? ¿Cuál era su contexto en ese momento? Un hombre turbado, afligido, llorando, con ganas de morirse. Gracias que no se suicidó con sus propias manos. ¿Y qué se metió a hacer en esa cueva? Gracias que no puso sus manos para suicidarse, como algunos que lo hicieron, pidió la muerte. Y acusaba a los israelitas. Ambiente, contexto de confusión. Pidió la muerte. Y llevaba un mensaje, y que no era pretexto. Para Elías era una realidad. Para él era una sinceridad de su corazón y sin mentirle a Dios y sin vivir una mentira. Para Elías era un conocimiento que lo engañaba a él mismo y lo hacía vivir entonces un ambiente diferente a vivir una verdad. Dios, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Los judíos han matado. Los israelitas han matado a los profetas. Los mataron a todos. Solo yo he quedado. Y no solo yo he quedado para que ellos, sino que aún también me buscan
para quitarme la vida. Elías atribuía esa maldad a los israelitas. En su presión, a causa de circunstancia, una amenaza de muerte, y lo que él vivió y miró en Israel, cómo morían los profetas. Cuando Elías está en la cueva, tal fuera Elías, sale a la puerta de allá. ¿Qué pasa? 3 eventos. ¿Cuántos eventos fueron? ¿Cuáles fueron? ¿Recuerdan ustedes los eventos que suceden a la vista de Elías? No estaba en el fuego, no estaba... Entonces, había un fuego. ¿Qué más había? Había un terremoto. Un viento. En primer lugar, había un viento que quebraba, oye hermano, las peñas delante de Jehová. Viento. El segundo era un terremoto. Un gran viento que partía las piedras. Luego un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un fuego. ¿Cuántas cosas? Y después del fuego, un silbido apacible. Elías sabía que estaba enfrente de un evento montado por Dios, orquestado por Dios, que Dios está allí en su ambiente. Tapa sus ojos porque él no quiere ver a Dios. Solo escucha y se da cuenta de un viento poderoso, de un terremoto, un viento poderoso que parte rocas, un terremoto que mueve las piedras y la tierra, un fuego que se enciende, que quema, que consume. Pero todo el texto viene diciendo, pero Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego. Luego viene un silbido, habla de solemnidad. Silbido apacible y delicado. Hay una evidencia que alguien santo, alguien lindo, alguien sublime está en ese lugar y su efecto es un efecto, su ambiente o el contexto que hace allí es un ambiente apacible, de paz, de silencio, de gracia. ¿Qué hizo Elías cuando escucha eso último? ¿Qué hizo Elías cuando escucha eso último? Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Ahí fue donde cubrió su rostro. Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso, hasta ese momento, se puso a la puerta de la cueva. Y aquí entonces vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él se dio cuenta que el que le estaba hablando ayer era su Dios. Ahí está obrando Dios. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Yo comencé hablando hoy de un fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo llamé discernimiento de espíritu. Oír la voz del Espíritu Santo, entender un ambiente, entender una situación y saber escuchar a Dios enfrente de aquello. Viene del fruto del Espíritu Santo. Eso no viene así nomás si no hay relación de Dios de parte nuestra con el Señor. No es así nomás. Eso no, a alguien le gusta eso, a alguien le llama la atención y le parece, pero quiero que sepa que eso no viene así nomás. Con Dios así es. Esta enseñanza es una enseñanza de la gloria de Dios que hay en el Espíritu Santo, que se mueve, que es como un fruto del Espíritu Santo dado a sus hijos. Es fruto de ello. Hermano, eso viene como resultado de una relación íntima con el Señor. Eso es para sus hijos, pero eso no es así nomás. Yo necesito vivir con Dios para disfrutar la gloria de Dios. Necesito a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios que ya lo tenemos, ya comienzo allí. Hay un detallito más. ¿Cómo vivimos con el Señor? Es un asunto donde solo Dios lo sabe, donde yo no lo sé ni puedo juzgar a nadie de cómo viven con Dios. Es un asunto donde solo usted y Dios en su secreto. Y con Dios no es difícil. Dios nos hace vivir esa gloria. Si consideramos la necesidad de ver su gloria y que no hemos podido alcanzar o que no estamos en esos niveles, es bien sencillo, hermano. Como hijos de Dios, pidámosle ayuda al Señor. Pongámonos en sus manos. Digámosle, Jesús, yo quiero oírte. Ayúdame para oírte. Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Cómo vivir en su presencia, hermano, y vamos a disfrutar la vida de Dios. Qué hermoso. Que ustedes se centren viendo la importancia que hay, que hay cuando nosotros nos ponemos bien con el Señor para poderlo entender. Yo sé que lo de Elías adorna con un montón de enseñanzas y unas cosas bonitas ahí, buenas. Pero mire cómo Elías viene dando cuando discierne a Dios en medio de tanta cosa. Algo había en él allí. Y cuando usted entiende desde el punto de vista bíblico y referente al texto,
que reconozcamos al Espíritu Santo en la iglesia y lo que hace en la iglesia y cuál es el fruto de Él en la iglesia y que está para nosotros. Y que también que creamos en esa regla, que Dios quiere usarnos de una manera especial, pero tiene que ver en base a la vida nuestra con el Señor, que no es solamente que Dios me va a usar y todo, sino que también debemos estar como disponibles, como vasos disponibles, porque Dios quiere tenernos y usarnos en cualquier momentito, que seamos ese recipiente de ministerio de Dios, pues, disponible para Dios. Mire, ese es el fruto del Espíritu Santo actuando en la vida de personas que dan lugar a Dios, que dan lugar a Dios en sus vidas. Dios los tiene como instrumento en sus manos. Entonces Dios los va a usar y estarán disponibles para cuando Dios quiera usarlos como instrumento. Hermano, en una situación dada, esperemos la voz del Señor. Bueno, levántense, vamos a orar al Señor. Hermano, si hay una palabra de gracias a Dios por la palabra que usted pudo recibir esta tarde, ore al Señor por ahí y dele gracias a Dios entonces.